Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 201. Readito Attack II. Además, siempre puedes hablar con nosotros, le dije a Pietro. O con X y Jarvis. Pietro parpadeó, aparentemente porque no recordaba eso. ¿Quiénes son? ¿Otros velocistas? Preguntó la Vent. No, tía. Piensan a la velocidad de la luz, así que pueden hablar con los velocistas con normalidad. En la Vent parecía como si la Navidad se hubiera adelantado. Hablé un rato con la Vent y Pietro en esos instantes entrecortados antes de que otro grupo de recién llegados llamara mi atención. Al alejarme de la Vent, vi pasar a un hombre con gabardina. Un hombre con la cabeza cubierta de humo violeta que emanaba constantemente de debajo de un sombrero fedora marrón. Parpadeé al mirarlo. Soy un fantasma. Detective Phantom, dijo el hombre con acento francés ante la pregunta que aún no había formulado. Ah. Bueno, soy un extraterrestre a tiempo parcial, dije con un gesto. Sí, eso deduje, dijo con una sonrisa burlancia. Me sonaba familiar. Oh. Parecía el de León, el profesional. Genial. Gracias, por cierto. La Vent es un buen hombre. No merece su destino. No hay problema, miré hacia atrás, donde la Vent sonreía alegremente y bromeaba con Pietro. ¿Quién era el hechicero que le hizo eso? Un misterio, dijo el fantasma. Cuando lo resuelva, creo que un hombre morirá. Pero eso, al fin y al cabo, es asunto de los muertos. Marca. Me giré y vi a fantasma corriendo hacia mí. Cuando miré hacia atrás, el fantasma había desaparecido. Maldición. Un fantasma me había atacado. Me había convertido en un fantasma, por así decirlo. Me volví hacia fantasma, que sonreía. La guardia del invierno está aquí. ¿Vienes? Claro, seguía fantasma, la bruja parecía encantada. ¿Cuánto tiempo llevas así? Sí, dijo alegremente, sonriéndome levemente. Los he extrañado, bueno, a la mayoría. Fantasma, dijo Steve, acercándose a nosotros, con Frank Castle detrás. ¿Vas a conocer a los rusos? Sí, ¿vienes? Pregunté. Steve asintió. Intento conocer a todos a medida que llegan. Quiero asegurarme de que todos estamos en sintonía, dijo con seriedad. Y me aseguraré de que nadie le dispare, dijo Frank con el ceño fruncido. ¿Qué? Ningún ruso dispararía al Capitán América. Dijo fantasma enojado. Frank la miró. Bueno, fracasarían si lo intentaran. Fantasma lo fulminó con la mirada. ¿No es usted un hombre agradable, señor Castle? Sí, soy un verdadero bastardo, dijo sin ninguna preocupación en el mundo. Steve no habló. Solo los miró. Después de un momento, Castle suspiró y asintió. Lo siento. Solo le estaba protegiendo. Tuve una pelea fea con un ruso una vez. Y fantasma miró fijamente a Castle, aunque parecía un poco apaciguada. Nos detuvimos frente a las puertas de un ascensor. Y un ruso corpulento salió con los brazos extendidos. Fantasma. Mikhail. Se iluminó al instante, dando un paso adelante y abrazando fuertemente la figura de su padre. Mientras Mikhail y Fantasma se abrazaban, los demás salieron. Pasé de fast track a mi forma humana para sonreírle a la Inia. Hola. Ha pasado un rato. Sí, lo ha hecho. Dijo con su voz de Twilight Sparkle, contenta de verme. ¿Cómo está tu cachorrito? Esponjosa como siempre. La llamaste Nezuko. ¿Y tú? Ahora se llama Boris, dijo con una sonrisa. Al otro Boris le gustó. Mientras reflexionaba sobre la idea del obeso cuidador de la guardia invernal echándole el ojo a un cachorro que compartía su nombre, Galina miró a su alrededor, empujando un gran carro lleno de materiales.
¿Dónde están instalados los técnicos? Aquí, Galina. Un técnico desconocido corrió hacia nosotros. Hola, capitán, Dial, grande. Sombra. Monstruo. Chernobog salió del ascensor con una amplia sonrisa. No te preocupes. No eres la comida que busco. El tipo al azar no pareció aliviado al escuchar eso. Vete, Galina puso los ojos en blanco, empujando al hombre hacia adelante. Comió algo raro y ahora se ha vuelto raro. Siempre ha sido extraño, me quejé, Lainia se rió y Fantasma se rió entre dientes. Entonces, Vanguard dio un paso al frente, parándose frente a Steve. Por un instante, el supersoldado estadounidense observó de arriba abajo a su equivalente ruso. El héroe de azul y el soldado de rojo se miraron. Me gusta tu traje, dijo Steve con una sonrisa. No creo que nada pudiera sorprender más a Nikolai. ¿En serio? Sí. El rojo es genial, te hace parecer agresivo. No pude elegir mi traje, suspiró Steve. Lo diseñó la compañía con la que trabajé. Aún así, me ha gustado. También me gusta la aleta en tu cabeza. Él miró a Steve de forma extraña, mientras Lainia le sonreía a su hermano mayor. Entonces, los sonidos de las alarmas sonaron en todo el barco. Todos a sus puestos. Ya tenemos la zona de salto a la vista. Murmuró Mikhail. Parece que llegamos justo a tiempo. ¿Qué hay de la Pantera Negra? Le pregunté a Steve, ignorando las miradas inquisitivas de todos menos de Mikhail, quien pareció reconocer el nombre. Después de todo, el equipo de Wakanda tenía las mejores armas. Estará en la segunda etapa, dijo Steve. La jovialidad se había esfumado. Vamos. Todos somos parte de las fuerzas terrestres. Lainia mordió el labio. Le di una palmadita en la espalda. No te preocupes. Lo más difícil son las frases ingeniosas. Ella parecía confundida. ¿Qué? Tiene razón, dijo Fantasma con una falsa severidad. El chiste. Muy tradicional. ¿Es esta la necesidad americana de sarcasmo, de hablar? Suspiró Mikhail con tristeza. Ah, su cultura te ha contagiado tanto. Vamos, dijo Steve con una sonrisa burlancia. Preparémonos para la pelea. Pronto me encontraba en la parte delantera de la pista de aterrizaje de la Enterprise, observando cómo sobrevolábamos las montañas. A ambos lados estaban Gen y Fantasma, Krell junto a Fantasma, Sam junto a Gen, y así sucesivamente. Steve y el resto de los 6 Vengadores principales, excepto Natasha, estaban en el centro de la fila de héroes y soldados. Junto a la Enterprise, volaban 2 helitransportes más. Uno era el Behemoth, un antiguo helitransporte Insignia convertido en una especie de fortaleza gigantesca. Si bien todos los helitransportes eran fortalezas, el Behemoth realmente lo parecía, pues era un gran tanque azul negruzco del tamaño de 2 helitransportes apilados. Al fin y al cabo, estaba diseñado para transportar suministros, tropas, vehículos y personal médico. Tenía armas, pero no al nivel de la Enterprise. El otro era un helitransporte clásico, con turbinas en lugar de repulsores. Un poco aburrido, la verdad, pero el último helitransporte Insignia se desarmó para completar la construcción del Behemoth en el último minuto. Lo que, supongo, los convirtió en 2 helitransportes Insignia a la vez. Las 3 naves voladoras descendieron suavemente hacia el valle. El frío que nos rodeaba me llenó los pulmones. Respiré hondo al pasar junto a las cimas nevadas de las montañas. ¿Estás listo? Me preguntó Krell por encima de la cabeza de Fantasma. Claro que sí, miré sus botas. Ahora llevaba unas botas pesadas de metal, con grandes orificios en la parte trasera. ¿Crees que las tienes bajo control? Krell sonrió con suficiencia. Supongo que lo averiguaremos. Ahí están, dijo Steve, su voz se oía a través del viento. Todos miramos. El valle abajo estaba cubierto de bosque helado, campos de piedra cubiertos de hielo y nieve. En ese valle helado, esperaban. Soldados Chitauri con armadura flotaban desde el paisaje, con Kingets a su lado. Los tanques avanzaban por el campo de batalla junto a hombres con armadura y corpulentos hombres y mujeres verdes que salpicaban el paisaje al azar. Algunos tanques parecían enormes, del tamaño de edificios, y Steve y Bucky parecieron reconocerlos. Uber Tanks, murmuró Steve, mientras Bucky asintió. Al bajar la vista, el ejército de soldados comenzó a ascender hacia nosotros, disparando. La Enterprise apuntó y respondió al fuego. El sonido de disparos y láseres inundó el aire. Vengadores. Reúnanse.
rugió Steve. Los Kingheads rugieron sobre nuestras cabezas mientras todos empezábamos a saltar hacia el bosque, protegidos por una avalancha de balas y varios superpoderes. Le sonreí a Gen, y la Gamazón me dedicó una sonrisa despreocupada. Te quiero. Parpadeó y luego sonrió. Yo también te quiero. Con esto, saltamos juntos del Enterprise. Nos dirigimos hacia el bosque al unísono. Apenas podía comprender lo que sucedía a mi alrededor. Sam se adelantó disparando sus 2 ametralladoras, y Rodey nos seguía de cerca. Hulk se estrelló contra el suelo con un estruendo como de trueno, mientras que Thor apartó a un soldado con armadura Chitauri con un trueno de verdad. Cada vez había más luz y sonido a mi alrededor. Alcancé el Omnitrix y cambié de forma en un instante. Astrodáctilo. Una vez más, era un pterodáctilo espacial naranja con energía verde emanando de mi espalda y brazos. Mi mochila propulsora rugió. Volé junto a Tony un momento. El Vengador Escarlata me miró, probablemente sonriendo bajo su traje. Oye, chico. Apuesto a que elimino a más. Eres un mal jugador, Tony, graznido. Le devolví la sonrisa, y nos unimos a Sam y Rodey en la lluvia de Kingheads y hombres voladores que luchaban en el cielo. Entonces no pude concentrarme en nada más que en lo que hacía en el caos de la guerra. Extendí un brazo con una larga línea de energía verde desde mi brazo derecho y giré el látigo a toda velocidad, convirtiéndolo en un círculo de luz verde, apartando a un soldado Chitauri de un golpe y disparándole con mi brazo izquierdo. Las ráfagas de energía estelar lo estrellaron contra el suelo, pero me vi obligado a concentrarme en un Kinghead que giraba hacia mí. Salí disparado hacia él, tocando el Omnitrix en mi pecho justo antes del impacto. Cabeza de diamante. En esa forma azul verdosa, me estrellé contra el Kinghead como un meteorito, cortando el cristal a velocidad sónica y saliendo por el otro lado. Volví a tocar el Omnitrix. Gran frío. Mientras el Kinghead al que había disparado empezó a caer, lancé una amplia ráfaga de hielo hacia afuera, congelando a 4 hombres antes de que Rodey los destrozara. Aún más. Más caos, a nuestro alrededor. Esta realmente iba a ser la pelea de nuestras vidas. Apreté los dientes, levanté los puños rodeados de niebla helada y entré en la refriega. Tony le disparó a un hombre en el pecho cuando pasé. Azmut no mientas, ¿sabes quién es en otro universo? Azmut observaba en una pantalla cómo un necrofrigiano con un símbolo del Omnitrix en el pecho congelaba a un hombre hasta los huesos antes de patearlo. Su ceño estaba fruncido por la tristeza y la preocupación. Una vez más. Siempre, a pesar de sus buenas intenciones. Probablemente estaba condenado a esto. Condenado a que sus inventos se usaran para la guerra. Y ni siquiera podía argumentar que no era por una buena razón. Hola, Azmut, dijo una voz amigable. La que menos le gustaba a Azmut. Amable significaba informal, y casual significaba que no se hacía nada. Hola, Ben. Azmut apagó la pantalla y miró a Ben. El hombre alto había ganado mucha masa muscular y altura. Aunque aún conservaba el toque de juventud, este se desvanecía cada vez más rápido. ¿Llamaste? ¿En serio? Preguntó Azmut, confundido, cuando Ben lo miró. Ah, sí. La guerra. Guerra, dijo Ben, frunciendo el ceño. ¿Se trata de esa invasión? ¿De fuera de la galaxia? Sí. Atacaron con un ejército compuesto por una mezcla de especies que aún no he conocido. Intentaron infiltrarse en Sigtra, el planeta de los opticoides. ¿Opticoides, como Eyegui? Preguntó Ben. Azmut suspiró, frotándose los ojos con vieja irritación. Sí. Como el hombre ojo. Los opticoides los están combatiendo, a pesar de los intentos de los invasores de infiltrarse. Pero necesitan ayuda. Esta fuerza atacante no es muy fuerte físicamente, y su tecnología es, sinceramente, bastante deficiente comparada con las habilidades naturales de un opticoide, pero sus líderes han demostrado ser monstruos desalmados. Tan malos como Vilgax, al menos en moralidad. ¿De verdad? Ben se cruzó de brazos y se señaló con el pulgar. Parece un trabajo para un héroe. Puede ser, admitió Azmut. Levantó una pantalla, mostrándola frente a Ben. Mira a esta gente. Poderosos, gran intelecto. Pero su arrogancia los extinguirá a todos en cuanto se metan con la especie equivocada. Bueno. Supongo que será mejor que me asegure de ayudar a esa especie, ¿no? Dijo Ben con alegre confianza. HMF, suspiró Azmut. Guerra. Todas sus herramientas, siempre usadas para la guerra. Al menos fue por las razones correctas.
Chapter 202. Attack. Aterricé en un quinjet en forma de astrodáctilo, me transformé en 4 brazos y agarré las alas de acero con todas mis extremidades. Aquí es su parada, chicos. Con ese gruñido, tiré, y el acero chirrió al resistirse a mis músculos tensos antes de partirse. Apreté los pies contra el techo del quinjet mientras caía, lanzando las alas que había robado como frisbees a otro quinjet que me disparaba balas que rebotaban en mi piel roja. El quinjet fue destrozado por las alas giratorias, estallando en pedazos y cayendo a toda velocidad. El que yo montaba se estrelló contra un tanque, lanzándome por los aires. Al dar la vuelta, toqué el Omnitrix, cambiando a forma Fast Track y saliendo disparado por el campo a supervelocidad. Oye. Pasó corriendo junto a mí. ¿Te diviertes? Oh, solo tengo miedo de que no haya suficiente para todos. Mentí. Puede que Hydra estuviera en sus últimas, pero su ejército era enorme antes del caos que los Vengadores les habían infligido. Debían de ser todos los que les quedaban. Bien, ya que queríamos erradicarlos. Mal, porque la situación era mucho más justa de lo que esperaba. Le di un puñetazo a un soldado normal de Hydra que estaba a punto de dispararle a un chino en la cara, dejándolo inconsciente a supervelocidad. Luego, activé el Omnitrix y me transformé en Rad mientras un Gamma Hydra venía hacia mí. Era más o menos de la misma altura que Hulk, pero tenía el brazo derecho deformísimo, sangrando donde el músculo tenía la piel agrietada, su ojo derecho tan prominente que parecía que le estaba deformando el cráneo, tenía los dientes rotos y la boca babeando. Déjenme decirles algo, soldados de Hydra con poder gamma, levanté las patas, extendiendo las garras mientras avanzaba. Rad los golpeará tan fuerte que cambiarán de verde a morado cuando termine de ponerse el suelo en la cara. El tipo no pareció registrar mis palabras. Corrió hacia mí, con un par de toneladas de ira y fuerza. Tuve un instante para imaginar cómo nos veíamos. Yo con las garras desenvainadas, saltando sobre el monstruo verde y musculoso que se precipitaba en un bosque cubierto de nieve. Sentí una sensación de reconocimiento con la imagen que no entendía. Se estrelló contra el suelo mucho después. Si te atreves al rat, le clavé la garra en el hombro, y mi garra expulsó un líquido rojo y verde mientras su piel y músculos duros luchaban contra mí. Arranqué mi garra de su cuerpo. Mejor que no falles. Rascar. Gritó entre dientes rotos. La Hydra Gamma giró a una velocidad sorprendente y me lanzó un puñetazo. Crucé los brazos cuando un puño del tamaño de mi pecho me golpeó, haciéndome resbalar hacia atrás. Me detuve y bajé los brazos. Mostré los colmillos. Ese tipo de golpe hace que Rad piense que está perdiendo el tiempo. Y Rad no despierta nada. Rad recicla. La Gamma Hydra corrió hacia mí. Me agaché, con las garras al descubierto. Justo cuando la Gamma Hydra estaba a pocos metros, la ataqué con mis garras. Con la fuerza de su embestida y mi propia superfuerza, las garras se clavaron profundamente. El resto de su masa me golpeó con fuerza, solo para encontrarme inflexible, con el cuerpo del monstruo gigante doblándose a mi alrededor como un camión que choca contra un grueso poste de hormigón. Le di una patada al hombre muerto, la ira de Rad me invadió. 3 soldados Gamma más salieron del bosque. Levanté las garras, gruñendo, cuando una mancha verde voló sobre mi cabeza. Un sonido que resonó en el bosque provenía de esa mancha, una voz que resonó en mí. El rugido de una garganta unida a más de 1 tonelada de furia esmeralda y garras fue seguido por el impacto de Battlecat sobre una de las Gamma Hydras. El sonido de 2 gigantes golpeándose y desgarrándose mutuamente fue seguido por el rugido de Battlecat, y la Gamma Hydra contra la que luchaba hizo lo mismo. Otros 2 corrieron hacia mí y levanté mis garras. Les deciré algo, Hydra impresionados, mejorados por radiación. Rad no tiene mejora de radiación. Solo mejora de radiación. Y eso es todo lo que necesito para patarles el trasero. Sí. Grité, golpeando a la pareja con mis garras y mis puños estrellándose contra mi cara sonriente. Maria Hill / directora de Bridge Maria vio imágenes de Tial, en forma de rat, cortando y golpeando a una mujer Gamma Hydra, rompiéndole algunos colmillos cuando ella le dio en la mandíbula, solo para que él se riera y se involucrara más en la pelea. Detrás de él, el tigre que una vez rescató le arrancó la garganta a otro enemigo. Su pata derecha rota sanó lo suficientemente rápido como para correr a unirse a Rat. Maria recuperó la grabación. Bien, Dial está haciendo su trabajo. Al otro lado del bosque, los soldados de Hydra se dirigían a varios puntos clave. Es decir, a donde percibían las mayores amenazas.
Thor sobrevoló el campo de batalla antes de estrellarse contra el suelo en un estallido de relámpagos y furia. Hulk y She-Hulk se enfrentaban a un grupo de tanques Hydra, cuyos proyectiles rebotaban. Tony se lanzó a un Kingjet, con luces azules en su interior, y luego salió de él al explotar. Fantasma, Pájaro Cantor y Estrella Oscura sobrevolaban una sección del campo de batalla justo frente a donde el Helicarrier Behemoth descargaba más soldados y vehículos. Fantasma había alzado esos extraños mandalas violetas que podía crear frente a los soldados, Pájaro Cantor había creado escudos de sonido rosa mientras flotaba con alas de hada, y Estrella Oscura desvió un proyectil de mortero con una explosión de energía negra con tintes amarillos. Pero no ganaban. A pesar de la cantidad de gente y soldados que habían traído, Hydra seguía luchando con furia. Los soldados de Gamma Hydra destrozaban a hombres y mujeres donde nadie podía derrotarlos. Un soldado ruso fue destrozado por un hombre con armadura Chitauri, antes de que un Mikhail Ursus en plena forma de oso pudiera saltar y destrozar al soldado volador. Un jeep que avanzaba a toda velocidad por la nieve fue derribado por un Ubertank de Hydra, una reliquia de la Segunda Guerra Mundial traída de vuelta al presente, que mata a soldados valientes. Chernobog salió de entre los restos del jeep y corrió hacia el Ubertank, destrozando el acero del tanque para comenzar su asalto. Vamos, Strucker, susurró María. Esto no es todo lo que tienes. Y Natasha, de pie frente a ella, intercambió una mirada con María y luego levantó la mano a modo de señal. María respondió con un asentimiento y se dio la vuelta. El general Buckler, Nick Fury y Victoria Han estaban de pie alrededor de una mesa digital con un general chino y otro ruso, ambos con rostros sombríos. El general ruso se llamaba General Greshkov. Era un hombre alto y corpulento, calvo y con los ojos hundidos en un rostro arrugado por años de estrés. El general chino Lo Chien era un hombre más joven, con brazos musculosos y una larga herida en la mejilla que le crujía sobre la nariz. Vestía uniforme militar, al igual que Buckler y el general ruso, y tenía el aspecto de un viejo soldado gruñón. María se cruzó de brazos y su largo abrigo ondeó mientras se dirigía a la mesa. Los F-22 están haciendo lo que pueden para brindar apoyo, pero están siendo destrozados, dijo Fury con una mueca. Y nuestros soldados principales están muriendo, espetó el chino. ¿Por qué los Vengadores y Bridge no los protegen? Lo son, frunció el ceño el general Buckler. No les echen la culpa de las muertes. Esto es guerra. Hay bajas. ¿O quieren decirme que los miembros de Strike mueren porque Bridge no protege a los suyos? El general Lo Chien frunció el ceño, mientras Han se daba un golpecito pensativo en la barbilla. Al menos estamos avanzando en el campo de batalla. No me gusta, dijo María. Strucker no es de los que se resisten sin un propósito. Con todo el daño que Hydra está causando, no pueden ganar esto. ¿Crees que es una trampa? Preguntó el general Greshkov. Lo sé, rió María. Siempre veníamos aquí. Pero que Strucker nos obligue a actuar me dice que quiere pelear. Quiere demostrarle algo al mundo. Esta guerra es de ideales. Pero la única manera de que pueda demostrar algo es si tiene una carta de triunfo en la mano. ¿Qué será? Preguntó Lo Chien. Tenemos nuestras sospechas, dijo Han, echándose hacia atrás el pelo con rayas rosas. No importan por ahora, dijo María agitando la mano. El holograma que tenía ante ella se transformó. Una masa muscular verde y cambiante agarró a un soldado y lo partió en dos, haciendo que Buckler se estremeciera. Maldita sea. Flux, gruñó Fury. ¿Quién? Preguntó el general Greshkov, confundido. Alguien sobre quien los grapplers nos dieron información, dijo Han. ¿Tu unidad penitenciaria favorita? Preguntó Lo Chien con tono crítico. Los hombres y mujeres que han luchado y se han sacrificado por este mundo durante los últimos 3 meses, sí, sonrió Han con suficiencia. Incluso por ese pequeño problema que tuviste en la Gran Muralla, ya nos encargamos de eso antes de que tú. Lo Chien cerró los ojos y suspiró. De acuerdo. ¿Quién es? Un ex agente de Shield. De bajo rango. Antes era soldado raso de primera clase en el ejército, pero nunca tuvo nada de especial como soldado. Las pruebas psicológicas revelaron problemas sin resolver con su madre, incluyendo un montón de, bueno, eso no importa. La cuestión es que es un desastre, decidió desertar a Hydra durante el levantamiento y le dieron poderes gamma. De hecho, es una de las pocas personas en la Tierra con un gen gamma real. Mientras María explicaba eso, mencionó la ubicación de todos los recursos sobrehumanos cercanos a Flux.
Este estaba atacando a un grupo de marines estadounidenses comunes. Por suerte, María encontró a la persona perfecta para detenerlo. She-Hulk, tengo un trabajo para ti. Jennifer Walters / She-Hulk, algo está pasando. Gritó Jen mientras agarraba a un soldado 100 pies que le disparaba a un soldado ruso, lanzándolo por los aires. A los soldados rusos se les unieron 2 hombres chinos, y el trío disparó a un soldado 100 pies. Un tanque atravesó el bosque, avanzando hacia los 3 soldados y disparando su ametralladora. Hulk saltó frente a las balas mientras los soldados rusos y chinos corrían tras una roca. Jen agarró un árbol junto a ella y lo arrancó de la tierra. Terrones cayeron al lanzarlo como una jabalina. El pino se clavó en un tanque enemigo. Ni todo el blindaje del mundo fue suficiente para impedir que un árbol tan grueso como la cintura de un hombre lo atravesara. Un M1 Abrams pasó junto a Jen, disparando un rayo láser para rematar el tanque que acababa de atacar. ¿Un rayo láser? Están pasando tantas cosas raras hoy, murmuró Jen, levantando la vista brevemente para ver a Thor volando alto. El dios del trueno invocó un rayo que se estrelló contra el bosque. Un instante después, desvió un rayo de energía de su martillo y voló en la dirección de donde provenía. She-Hulk, concéntrate, dijo María. Flux está en el campo de batalla. Necesitamos que lo elimines. Ve al sur. Flujo. Maldita sea, era alguien de quien todos habían sido advertidos. Jen se agachó y saltó, entrando al cielo. A su alrededor reinaba el caos. Balas, rayos de energía, superhumanos y vehículos que corrían por el suelo y el cielo, y se oían los gritos de soldados y monstruos. Abajo, pudo ver a Steve Rogers en una motocicleta que debieron haberle dejado caer, corriendo por el bosque mientras lanzaba su escudo. Entonces Jen aterrizó y corrió hacia adelante. Oyó a alguien gritar algo. Lloraba como un niño pequeño. Se estrelló contra un árbol y aterrizó en un claro. La persona que gritaba no era quien ella esperaba. Sí. Era como un hombre verde tumoral y cambiante. Lloraba mientras rugía. Llevaba unos pantalones de camuflaje rotos y una camiseta negra sin mangas que parecía que apenas se sostenía. Apretaba a un soldado en su puño. Detrás de él, un M1 Abrams estaba partido por la mitad, salpicando sangre en el suelo. Un hombre se alejaba arrastrándose mientras el monstruo se acercaba. Jen corrió hacia adelante, dio una voltereta en el aire y le dio a Flux en la cara con ambos pies. Por un instante, el tiempo se detuvo. Casi imaginó que podía sentir su rostro transformarse bajo sus botas. Entonces, salió volando hacia una roca, rompiéndola a pedazos. El soldado que había estado apretando cayó al suelo, jadeando y luego llorando. «Corre», le dijo Jen al hombre. «K». Tosió el hombre, y luego corrió hacia el tanque, agarrando la torreta, que parecía un arma láser. «N no va a pasar». Tiró de ella, desprendiendo el arma gigante. «Esta cosa puede hacerle daño. Puedo ayudarte a matarlo». Jen parpadeó. El hombre había sido apretujado en la mano de Hulk, pero aún estaba listo para pelear. Maldita sea. Luego Jen tuvo problemas más grandes. Mamá», dijo la voz resonante. Flux la miraba fijamente. Su rostro reflejaba confusión. También latía. Secciones de él crecían y se encogían, como si su carne burbujeara bajo un calor intenso. No, dijo Jen, sin ocultar el horror que le producía la sola idea. «No soy tu mami». «¿Estás loca?» Falso. «¿Falso?» Ni siquiera lo intenté, demasiado tarde. Agarró un trozo de la roca que había destrozado con su cuerpo y se lo lanzó. Jen la derribó de un puñetazo y luego bloqueó el golpe en su brazo derecho, apretando los dientes ante la inmensa fuerza que la embestía. «Te mataré». Las burbujas alrededor de su cabeza se calmaron un instante, y luego parecieron explotar. «Mata a la mamá falsa». «No busco niños», espetó Jen, dándole un puñetazo en la cara. Él retrocedió y blandió un brazo enorme, golpeándola en el costado. Jen hizo una mueca ante el poderoso ataque, rodando con el golpe y luego volviendo hacia él. Saltó por encima de su pierna para abatirlo con el codo. El monstruo enloquecido lo bloqueó con un antebrazo, luego la agarró de la pierna y la giró para estrellarla contra el suelo. Jen gritó mientras su espalda le gritaba. Antes de que Flux pudiera levantarla, Jen levantó la otra pierna y le dio una patada en el pecho. El sonido de un hueso roto llenó el aire. Flux se tambaleó hacia atrás. Y el soldado con la torreta láser atacó. Un rayo de luz amarilla impactó a Flux en la cara.
Gritó, rascándose los ojos, antes de que el soldado lo golpeara de nuevo. Los rayos probablemente no eran más que una molestia. Pero fue suficiente para que Gen pudiera respirar. Gen se puso de pie de un salto y le propinó a Flux un puñetazo en la cara con un derechazo y luego con un izquierdazo. El suelo tembló con los golpes. Chirrido. Flux chilló como un niño pequeño y le devolvió el puñetazo a Gen. Ella apretó los dientes, clavó las botas en la nieve y el barro y le dio un cabezazo. Antes de la pelea, a Gen le habían hablado de Flux. Se teorizaba que tenía fuerza cambiante. Bien por ella. Porque ya no era una teoría. Un puñetazo tenía casi la misma fuerza que Steve en un buen día. Otro la hizo sentir como si Todd le hubiera dado un gancho de derecha. Luego, 4 brazos la golpeó con todos los brazos a la vez en el estómago. Luego, un niño pequeño la abofeteó. Era una sensación extraña y aterradora. No sabía si su siguiente puñetazo sería casi nada o el golpe más devastador que jamás había recibido. El soldado estaba disparándole a Flux por la espalda, pero esto tendría que ser responsabilidad de ella. De acuerdo, niña, Gen apretó los puños con fuerza. La nieve y el barro a su alrededor se agitaban y temblaban bajo sus golpes, con los nudillos doloridos y sangrando incluso mientras sanaban. ¿Quieres una mamá? Pues ya es hora de que alguien te acueste. Ella golpeó y golpeó. El soldado bajó su arma. Se quedó boquiabierto. Puños verdes volaron. El aire se estremeció. Un árbol cercano se hizo añicos. Flux gritaba, rugía y lloraba a la vez. El largo cabello de Gen le cubría los ojos, pero un par de pupilas verdes brillantes brillaban a través de la cortina negra. Flux era poderoso. Pero inestable, y esa era la clave. Su fuerza podía superar a la de Gen, pero no de forma constante. Era un soldado entrenado, pero su mente rota le impedía aprovecharla. Gen desató un combo de boxeo sobre él que aprendió de Steve, golpeando puntos en el cuerpo que Clint le había enseñado que eran debilidades en el cuerpo humano, usando sus batallas anteriores y entrenamiento contra otros superhumanos en la pelea, consiguiendo su plexo solar, ingle, axila y garganta, los golpes viciosos diseñados para obligar a un enemigo con un factor de curación a sobrecargar esa curación con un daño inmenso en poco tiempo. Flux, asustado y confundido, intentó golpear el estómago de Gen. Y Gen le dio la vuelta a su puñetazo, girando sin parar, ganando velocidad descomunal y levantando un pie en el aire al caer. Al llegar a él, siguió el ejemplo de su novio. Patada gamma. Ella le asestó una patada de hacha que le impactó la nuca a Flux. Casi podía imaginar la energía verde explotando con el golpe. Él gritó antes de que su cara se estrellara contra el suelo. Gen aterrizó, casi tropezó, luego se inclinó hacia adelante y le dio un puñetazo en la nuca. Intentó levantarse. Quieto. Ella lo golpeó de nuevo, pero no se detuvo. Izquierda, derecha, sus puños brillando, toda técnica reemplazada por rugidos furiosos y puñetazos. Hasta que Flux dejó de moverse. Levantó el puño derecho, lista para golpearlo de nuevo antes de notar que se encogía. En menos de un instante, Flux desapareció. Dentro de un agujero que lo empequeñecía, Benjamin Tibbets yacía inconsciente, magullado y sangrando. ¿Deberíamos matarlo?, preguntó el soldado al acercarse a Gen. Otro hombre, el que se había estado alejando arrastrándose, se acercó. O sea, sé que está inconsciente, pero, espera, tenemos algo, dijo el otro hombre, cojeando, hacia el tanque. Gen no apartaba la vista del hombre inconsciente. Benjamin Tibbets. Parecía y pequeño. Delgado, aunque todavía en pie. Tenía el pelo rubio rapado. Ella extendió la mano y lo volteó boca arriba. Al hacerlo, el soldado que había corrido hacia el tanque regresó. Tenía un gran anillo de metal en las manos. Gen y el soldado que la había ayudado en la pelea lo observaron mientras colocaba el anillo alrededor de Benjamin, ajustando algunas partes para que fuera lo suficientemente grande como para rodearlo. ¿Qué es eso? ¿Un transportador de anillos Goa'uld?, preguntó Gen con curiosidad. ¿Has visto Stargate?, preguntó sorprendido el soldado que la había ayudado. Solo SG-1, dijo sin mirarlo, mientras observaba a su compañero preparar el ring. ¿Qué es eso? Los expertos de AIM nos dijeron que si nos encontrábamos con algún superhumano, lo usaríamos para capturarlo, dijo el hombre. Gen frunció el ceño. AIM. Eran malas noticias, ¿verdad? O al menos, Mahmoud había dicho una vez que no confiaba en ellos. Pero ella sabía que habían suministrado algunas cosas al ejército. ¿Qué era esto?
Bien, listos. Dijo el hombre que estaba montando el anillo. Gen y el soldado retrocedieron. Él aplaudió. Campo AIM, activado. El anillo brilló amarillo. Se dividió horizontalmente en dos anillos. La mitad inferior permaneció en el suelo, mientras que la otra se elevó. En el espacio que quedó entre ellos, una luz amarilla crepitó. Cuando la mitad superior se detuvo, Benjamín quedó rodeado por un anillo de energía amarilla de 1,5 metros de altura, con más anillos actuando como parte superior e inferior. Parecía estar enjaulado en un frasco. ¿Un campo de fuerza?, preguntó Gen. Sí, pareció sorprenderse el soldado que lo sacó de que hubiera funcionado. Dijeron que lo construyeron para contener a Hulk. Sin ánimo de ofender. Gen no respondió eso. Gen, buen trabajo con Flux, dijo María mientras Gen reflexionaba. Lo recogeremos, pero te espera una batalla más dura. Un tanque Uber está atacando una de nuestras zonas de evacuación médica. She-Hulk contuvo el impulso de maldecir. Su cuerpo sanaba, pero ahora más despacio. Flux quizá no fuera tan consistentemente fuerte como Titania, pero algunos de sus golpes habían sido mucho más fuertes que ella. Aún así, la gente moría. De acuerdo. Bridge enviará gente a recogerlo. Voy a volver a la pelea. Gen saltó en el aire. Sin embargo, en el fondo de su mente, un pensamiento la llenó. Un campo de fuerza que pudiera contener a Hulk. Eso sonaba útil en las manos adecuadas. Las manos adecuadas. Chapter 203. Reed Richard. Mahmoud Shahed Radialtor cayó del cielo y disparó rayos a un tanque. Me transformé en feedback, absorbí parte de eso y disparé rayos de energía a un grupo de soldados Chitauri. Krell partió un tanque por la mitad, le arrojó parte de él a Hulk y se unió a él para abrirse paso a través del campo de batalla. Una gama hidra cayó del cielo sobre un jeep, con los dedos empapados de sangre, antes de que Pietro y Lavent llegaran corriendo y salvaran a los demás. Pounkakes, con sus pantalones deportivos y camiseta habituales, atacó a la gama hidra. Me transformé en astrodáctilo y me reuní con los que estaban en el cielo. Deathlok y yo volamos sobre el campo de batalla, disparando misiles y rayos estelares desde el cielo. El rostro de Deathlok se llenó de ira mientras luchaba. Cuando un Uber tanque del tamaño de 2 autobuses urbanos empezó a desatar el caos, cambié mi forma a mejora y me aferré a él. Durante casi un minuto, rodé como un Uber tanque de mejora, disparando rayos verdes de energía, antes de que una serie concentrada de ataques de otros tanques destruyera mi nuevo juguete. En forma de esnareo, me colé entre los huecos de un Quinjet y envolví al piloto y al copiloto con mis vendas, tomando los controles para obligarlo a estrellarse contra un jeep. Salí del Quinjet en llamas en forma de cabeza de diamante, fabriqué una espada y me abrí paso a través del campo de batalla. Me convertí en Goot para usar su ácido en el suelo frente a un grupo de soldados 100 pies, deteniéndolos el tiempo suficiente para que llegara un tanque ruso. Era evidente que la cosa había sido fabricada por el dínamo carmesí, pues estaba prácticamente cubierta de electricidad. 2 largas puntas salían de la torreta superior, con forma de bobinas de Tesla laterales, de las que salían rayos que fluían sobre el metal. Al verla, rocié con líquido a los soldados 100 pies y a los soldados Hydra normales. El conductor del tanque Tesla pareció entender lo que hacía, pues disparó rayos contra el grupo de soldados. El líquido que rocié actuó como conductor y los cocinó a todos. Entonces un Quinjet descendió junto a mí, y una gama hidra explotó de él y se estrelló contra el tanque. Me convertí en diamante, agarré al monstruo verde y lo lancé hacia atrás. El tanque ruso le disparó una descarga eléctrica antes de que lo apuñalara en el corazón con una espada de cristal. En un momento, caí detrás de líneas amigas y cambié a forma humana, jadeando de agotamiento. Esto es una locura. Ya sé, es un resumen tonto. Pero la guerra empeoraba cada vez más. Salvaba a quien podía, detenía a todos los soldados posibles, pero cada vez que hacía algo que creía que acabaría con la batalla, Hydra no paraba. Galina, Tony, Rodey, Sam y Deathlok seguían luchando en el cielo. El sonido de los monstruos en el bosque llenaba el aire. Respiré hondo. Luego giré el dial del Omnitrix, puse vía rápida y corrí de vuelta al infierno. María Hill directora de Bridge. Bien, está despejado hacia el lado derecho, dijo Natasha mientras coordinaba con un agente especial. Director, tenemos, ya lo veo, la interrumpió María. Buckler, Lochien, les envió un equipo de Strike para ayudarlos cerca de allí. Podrían avisarles para que apoyen a nuestras tropas. Adelante, ladró Buckler.
Había sido así por un tiempo. El caos de la batalla se había vuelto casi elegante. Strucker dirigía bien a sus tropas. No contaba con recursos infinitos. Lo que tenía era planificación y coordinación. Permitía que tropas normales se desplazaran a un lugar antes de aniquilarlas con un superhumano, solo para revelar que solo lo hacía para alejar a uno de sus superhumanos de una posición clave. Aún así, seguían progresando. Señora. Un técnico giró en su silla y la miró fijamente. Esperen, María levantó un dedo, mirando la pantalla. Bucky, Bobby, hay un comandante reuniendo a sus tropas al este de ustedes. Quiero que se vaya, ya. Dicho esto, María miró al técnico. ¿Qué pasa? Parecía que estaba a punto de cagarse en los pantalones. Era casi gracioso, hasta que pronunció esas palabras de sus labios pálidos y sudorosos. Strucker está llamando. La habitación se congeló. Todos los presentes se giraron para mirarlos a él y a María. María ni se inmutó. Envíamelo ahora. Sí, director. Chilló, volviéndose hacia la pantalla. ¿Qué carajo quiere ese pedazo de mierda? Ladró Buckler, acercándose a María. Regodearse, rendirse, enfurecerse, sugirió María. ¿Cómo supo siquiera cómo llamarte? Preguntó Lochien frunciendo el ceño. Porque Jarvis y X mantienen abierta una antigua frecuencia de Shield para que él pudiera, dijo Fury. No está conectada con el resto de la nave de ninguna manera. Es el equivalente tecnológico a dos latas unidas con una cuerda. ¿Querías que llamara? Greshkov parecía intrigado. Era algo que esperábamos, dijo Han. María los ignoró a todos. Su atención estaba fija en la pantalla holográfica que flotaba ante ella. Mostró estática por un instante. Entonces apareció él. Wolfgang von Strucker estaba de pie frente a una pared de ladrillos. Bajó la cabeza para encontrarse con la mirada de María. Ah, y... Así que de verdad te ascendieron. ¿Sorprendido? Preguntó María. No realmente. Siempre ibas a ser tú, Coulson o Romanov. Fury tiene la costumbre de tener favoritos. Soy un gigante blando, dijo Fury en el fondo. Strucker sonrió. ¿Cuál es el propósito de tu llamada? María se cruzó de brazos y sonrió con suficiencia. Si quieres rendirte, debo decirte que las Naciones Unidas han elevado tu estatus a matar a toda costa. Deberías estar orgullosa. Puede que seas la primera persona que la mayor parte del mundo decidió unánimemente que debía morir. Oh, dudo que sea tan especial, dijo Strucker con calma. Y nunca planeé rendirme. No, quería preguntarte algo. Si lograste matarme, ¿crees que eso arruinaría mis ideales? ¿Ideales? Dijo Buckler con rabia en la voz. Has matado, masacrado a hombres y mujeres inocentes. Y lo volvería a hacer, dijo Strucker sin remordimientos. Pero lo haría por mis ideales. Porque no vivimos en un mundo donde la amabilidad sea una fortaleza. Vivimos en un mundo de monstruos. Los llaman héroes, pero es porque hemos tenido suerte. Al fin y al cabo, por cada Capitán América, hay un cráneo rojo. ¿No era cráneo rojo uno de ustedes? Señaló María. Un idiota, rió Strucker entre dientes. Estaba obsesionado con el poder por el mero hecho de tenerlo. Pero yo busco algo más. La humanidad se está convirtiendo en algo grandioso, y... nacen niños con habilidades fantásticas. Un hombre irradiado ya no muere, sino que se convierte en un dios. Los extraterrestres han bajado del cielo para combatir, o para dejar sus juguetes a disposición de elementos rebeldes. Este mundo se está convirtiendo en un mundo de monstruos. Necesita una mano que lo guíe. Alguien que mantenga esos elementos bajo control para el bien de la humanidad. ¿Es aquí donde hablamos de las personas que has asesinado en nombre de ser una mano guía? ¿Como los supervivientes del cementerio? Strucker arqueó una ceja. Veo que no te disgusta tanto como para haber evitado usarlos en combate. Y no veo al Wendigo entre vosotros. ¿Lo habéis encarcelado, como hicimos nosotros? No voy a honrar eso con una respuesta. María se dio la vuelta para apagar el enlace de comunicación. ¿Y qué hay de tus aliados? Preguntó Strucker con insistencia. Estados Unidos, usando la tecnología AIM para obtener ventaja fabricando armas avanzadas y superhumanos para matar a sus enemigos, dijo Buckler con el ceño fruncido. Rusia, construyendo una organización específicamente para rivalizar con los Vengadores, incluso para matarlos, Greshkov no se inmutó. O China, actualmente en medio de, basta, escupió Lochien en voz alta. Hydra puede ganar. Nosotros podemos perder.
Pero el mundo se convertirá en el que luchamos. Uno gobernado por un solo pueblo, con un ejército de monstruos al frente. Podríamos haber detenido el caos que lo llevaría a eso, haber hecho una transición limpia. Pero ahora, vienes a matarme. Pero detrás de ti hay 3 representantes entre muchos de los que me reemplazarán. María sonrió con suficiencia. ¿Eso era todo lo que querías hacer? ¿Intentar separarnos? Solo para advertirte. Que esta guerra no termina conmigo. Vivimos en una era de milagros. Y esos milagros serán disputados, comprados y vendidos, como armas en guerras más allá de nuestro alcance. Incluso si ganas. Eso sucederá, claro, eso si ganas. Depende de lo bien que puedas resistir la ordenanza. María se giró para mirar a Strucker, pero la holopantalla se apagó. Uno de los técnicos gritó, poniéndose de pie de un salto. Director, tenemos varios contactos. La Enterprise se sacudió como si la hubiera agarrado un gigante. María se tambaleó, pero se obligó a mantenerse en pie. Más arriba, sus atacantes comenzaron a descender de las nubes. 20 minutos antes Reed Richards propietario de Baxter Incorporated. Reed Richards no odiaba a mucha gente. Pero Tony Stark puede haber sido uno de ellos. Al principio no lo odiaba. De hecho, como muchos científicos jóvenes, lo admiraba. Tony Stark empezó desarrollando armas, pero incluso entonces había logrado avances increíbles en la comprensión del universo por parte de la humanidad. Pero cuando se convirtió en Iron Man y dedicó su vasto conocimiento y riqueza por completo a ayudar a la humanidad, esos avances se dispararon. Puede que tarde un poco, pero muchos de los modelos de Reed sobre el futuro mostraban que, independientemente de cómo fueran las próximas décadas, la tecnología de Stark sería una parte fundamental de ellas. Así que Reed se había retirado de la sociedad. Quizás sabía que Stark estaría a la cabeza, pero eso no significaba que no hubiera otros que pudieran contribuir al progreso de la humanidad. Reed quería ayudar a la gente. Hacer de la Tierra un lugar mejor. Pero para lograrlo, sabía que las respuestas no estaban en el planeta. Estaban en las estrellas. Reed había trabajado durante meses, luego años, creando el motor perfecto. Un motor capaz de superar la velocidad de la luz y transportar personas a través de la galaxia en cuestión de segundos. Con algo así, podrían acceder a los recursos del universo. Obtener minerales raros de asteroides y establecer colonias en otros planetas. La nueva frontera, el sueño de la humanidad de viajar por las estrellas, estaba justo encima de ellos. Entonces, Nueva York fue atacada por extraterrestres. Y el corazón de Reed cantó. Habían aparecido extraterrestres en la Tierra. Viajar por las estrellas era posible. Pero habían llegado a través de un portal, y, de repente, la mente de Reed se abrió a las posibilidades. Pero entonces, cuando finalmente estuvo cerca de lograr un gran avance, Tony hizo un anuncio. Su propio programa espacial. Con la ayuda de tecnología extraterrestre. Reed había oído hablar de Hull Ridge Upgrade. Mientras Bridge ocultaba toda la información posible sobre los extraterrestres de Dial, los científicos hablaban. Reed sabía de las milagrosas creaciones de Hull Ridge y de que Upgrade podía aumentar considerablemente la efectividad de cualquier cosa que se adhiriera. Y ahora, Tony Stark estaba combinando su propio intelecto con los poderes de esos 2 alienígenas y todo el dinero del mundo para crear la nave espacial definitiva. ¿Cómo se suponía que Reed competiría? Era inteligente, sí. Pero no tenía el dinero, el nombre, el prestigio ni la ayuda de extraterrestres. Así que puso todo lo que tenía en preparar su motor primero. Gracias a Dios por su familia. Ben Grimm iba a ver a su piloto. Pero su mejor amigo también era su apoyo y aliado constante. Nadie lo respaldaba tanto como el grandullón castaño de ojos azules, exjugador de fútbol americano y piloto de la Fuerza Aérea. Gracias a Dios por Ben Grimm. Johnny Storm había sido un aliado sorprendente. El adolescente era y bueno, un holgazán. Reed se había mostrado escéptico de tener al joven en el proyecto. Y entonces Johnny echó un vistazo a los diseños de los motores, cogió unas llaves inglesas y se puso manos a la obra. Reed comprendió rápidamente que, a pesar de toda su habilidad con la ciencia y la de Ben como piloto, Johnny lo superaba en ingeniería. Intentó presionar al joven para que se graduara, pero Johnny era un holgazán de corazón. Simplemente un holgazán capaz de mejorar la eficiencia de un motor espacial avanzado en un 12% con solo una llave inglesa. Entonces Isue. Había sido increíble. Trabajó junto a él, su mente y la suya se unieron en armonía.
Mientras él podía diseñar la nave, ella se centraba en el aspecto biológico, desarrollando nuevas formas de proporcionar alimento, oxígeno, agua y saneamiento. Reed podía llevarlos allí. Pero Sue los llevaría vivos. Juntos, sus patentes podrían generar millones. Pero no podían simplemente vender lo que habían creado. Necesitaban ser pioneros. Forjarse un nombre. Reed quería ayudar al mundo. Pero todos sentían el anhelo de ser más que simples nombres en una patente. Tony Stark lo puso todo en riesgo. Ernest Pecker, el millonario que había financiado su proyecto en Central City, California, estaba a punto de retirar su financiación. Lo siento, Reed Jenkins, decía, sabiendo que Reed odiaba ese nombre. Pero ya no eres nada, cariño. No, peor. Nunca lo fuiste. Supongo que intentaré producir una película o algo así, y así ganaré algo de dinero. Eso había sido la gota que colmó el vaso. Reed se había llevado a Sue, Ben y Honey, había entrado en su nave temprano por la mañana y había despegado hacia las estrellas. Con sus avances, era fácil elevarse más allá de la atmósfera sin ser detectado. Había oído hablar de una especie de batalla que estaban librando los Vengadores. Por eso se habían ido ahora, mientras Tony Stark estaba distraído. Cuando les diera la espalda, harían historia. Y ahora, aquí estaban. En el espacio sideral, ¡oh, mierda! Dios mío, dijo Sue detrás de él. Flotó junto a él, mirando por la ventana. ¡Qué espectáculo, ¿verdad? Le dijo Ben con una sonrisa. Esa preciosa canica azul. Creo que lo estás subestimando un poco, susurró Reed. La Tierra. Era simplemente y el azul no la cubría. La luz se reflejaba en el agua. Era como un zafiro brillando entre las estrellas. Las nubes brillaban con su propia luz interior. El verde y el marrón de la Tierra eran tan hermosos. ¡Ay, Reed! Sue, la hermosa y maravillosa Sue, le frotó las mejillas, sonriendo. Él sintió la humedad antes de que ella lo mencionara. ¿Estás llorando? Lo soy. Rió débilmente, con las mejillas ardiendo. Yo no, tranquilo, tonto, le besó Sue en la mejilla. Cuando se apartó, ella también estaba llorando. Me pasa lo mismo. Así es como se siente todo el mundo, suspiró Ben. Que haya una imagen. Solo una pequeña bola azul en el espacio, tan bonita como un cuadro. Hace que uno se sienta humilde. Un flash de cámara apareció detrás de ellos. Los tres se giraron para encender otro. Johnny sonreía a su teléfono, con las manos en alto haciendo el símbolo de la paz. Se giró y jugueteó con él, y entonces notó que los demás lo miraban. Sin dejar de sonreír, levantó el teléfono y tomó otra foto. Para Instagram. Frunció el ceño. ¿Qué? Ya sabes cuántos chicos de mi edad van al espacio. Voy a conseguir muchísimos números cuando vuelva. Oh, Johnny. Sue suspiró con tristeza, frotándose la frente. Ben y Reed intercambiaron una mirada de exasperación, hasta que Ben sonrió con autodesprecio. Bueno, tiene algo de razón. Sue le dio un golpe en el brazo, pero Ben no pareció inmutarse, mientras Johnny reía. Reed se unió a la risa y luego volvió a la ventana. De acuerdo. Ben, sácanos. Veamos qué puede hacer esto. Abróchate el cinturón, idiota, le refunfuñó Ben a Johnny. Esta cosa está a punto de dar una paliza. Si todo va bien, murmuró Reed. Lo hará, dijo Sue con confianza. Reed intentó disimular lo mucho que eso significaba para él. A juzgar por el calor en sus mejillas, había fracasado. Se concentró en su trabajo, accionando varios interruptores. En el fondo de la nave, varios sistemas se calentaron. La nave espacial cambió de motores convencionales a su prototipo. Hizo una mueca de nerviosismo. ¿Estás bien, intelectual? Preguntó Ben amablemente. Sí, siempre pensé que estaría en tierra cuando esto explotara, incluso después de todo el entrenamiento que recibimos, murmuró. Claro que todos los astronautas eran científicos en algún sentido. El propio Ben tenía una maestría en ciencias en ingeniería aeroespacial. Bien. Ben, nuestro objetivo está justo después de la órbita de la Luna. Solo necesitamos poder cruzar esa distancia en 6 horas. Si lo logramos, bueno, habremos revolucionado los viajes espaciales. 6 horas. Preguntó Johnny incrédulo. Reed sonrió con orgullo. Lo sé, parece corto, parece mucho tiempo. Tardará una eternidad. Johnny, eso reduce a la mitad el tiempo más rápido proyectado anteriormente, regañó Sue.
Todavía falta mucho tiempo, suspiró Honji. ¿Debería ir? Preguntó Ben vacilante. Sí, por favor, suspiró Red. Ben accionó un interruptor. Luego, lentamente, empezó a impulsar la nave hacia adelante. De acuerdo, el motor debería usar las mismas fuerzas G que crea para impulsar su propio avance. Si funciona, deberíamos sentir solo una pequeña parte de las fuerzas G en nuestros cuerpos, dijo Red con una mueca. Realmente, era menos elocuente bajo estrés. Así no era como funcionaba realmente su motor. En el mejor de los casos, era una explicación a medias. Por suerte, nadie se burló de él por ello. Por un tenso instante, sintieron que la nave avanzaba. Red sintió una opresión en el pecho. Avanzaron hacia afuera. Entonces, por un instante sorprendente, la presión sobre ellos disminuyó. Red parpadeó, mirando sus instrumentos. Abrió los ojos de par en par. Red susurró Ben, sorprendido. Ese sigue adelante, susurró Red. Iban rápido. Muy rápido. Increíblemente rápido. Oh, Dios mío, dijo Sue en voz baja. Mierda. Gritó Ben, mirando sus instrumentos. ¿Qué pasa? Preguntó Honji. Vamos mucho más rápido de lo que creía posible. Dijo Red emocionado. Honji observaba la cortina de estrellas, inmóvil a simple vista. Te creo. 3 minutos, Red sintió una especie de éxtasis religioso. A este paso, podremos ir a la luna y volver en 3 minutos. No solo hemos grabado discos. Hemos cambiado el mundo, se abrió un agujero en el espacio. Y un edificio salió disparado. Joder. Ben giró los controles a lo ancho, tirándolos hacia un lado. ¿Qué demonios? Red observó cómo se abrían más agujeros en el espacio. Con forma de hexágonos, los agujeros de gusano, ¿qué otra cosa podrían ser? Se abrían en medio del espacio como panales, con relámpagos que se reflejaban en las líneas que los separaban. Increíble. Naves salían de los agujeros de gusano. Eran enormes. La de enfrente bien podría haber sido un castillo. Pero no era en ellos en lo que Red estaba concentrado. En cambio, contemplaba los agujeros en el espacio. Red sintió un profundo asombro. Agujeros de gusano. Agujeros de gusano seguros y estables. Magníficos. El barco giró, y Red gritó al perder el equilibrio. «Ben. ¿Qué haces?» «Regreso a la Tierra para avisarles a todos», gritó Ben. Fue entonces cuando la curiosidad científica de Red fue reemplazada por el sentido común. Naves espaciales, en trayectoria hacia la Tierra. Estas naves eran claramente naves de guerra. Si estaban siendo atacadas. «Red», gritó Sue, atrayendo su atención. Con estos niveles de radiación cósmica, el escudo no está diseñado para soportar tanta. Dijo, girando una tableta para mostrar la pantalla. ¿Qué? Red tomó la tableta y se le encogió el corazón. Los agujeros de gusano. Debe haber habido una tormenta cósmica al otro lado, o tal vez solo bien a esas naves, chicos, señaló Honji desde afuera. Creo que nos ven. Miraron hacia afuera. Un buque de guerra viraba hacia ellos. Red no dudó. Ben, golpéalo. Rap. Ben giró la lanzadera y la lanzó hacia la Tierra. Pero era demasiado tarde. Un solo misil les disparó, impactándolos en el costado. Sue gritó. Ben rugió, y Honji emitió un sonido como si lo estuvieran torturando. El sonido de la alerta de radiación los aulló a su alrededor. El olor a humo y goma llenó el aire, luego un extraño sonido como de piedras crujiendo contra piedras. Se dirigieron hacia la Tierra, con la nave gravemente dañada y dejando una estela de humo. Red sintió que se le encogía la garganta al gritar. Imaginó ver un arco iris de luces a su alrededor. Se estrellaron contra la atmósfera. Red pudo oír cómo se desplegaban los paracaídas, de alguna manera, incluso a través del estruendo a su alrededor. Entonces se desmayó. Pero cuando el transbordador se estrelló, nadie en el resto del mundo prestó atención. Porque la flota de la Confederación había llegado. Y desatarían el infierno sobre sus enemigos. Chapter 204. Alien Warship. Antes del asalto extraterrestre, Dra. Gemma Simmons se puso manos a la obra desde el momento en que el Behemoth llegó al campo de batalla. Primero, preparando a sus colegas médicos. Luego, liderándolos cuando empezaron a llegar las bajas. «Dra. Simmons», gritó alguien. Echó un vistazo a la paciente, que gritaba con una parte del brazo quemada y llena de cicatrices, y luego empezó a gritar.
Llévala con las otras víctimas de quemaduras y ponle la cataplasma para enfriarle la herida. Que Ellen Cho le eche un vistazo si está demasiado mal. Soldado, ¿puedes luchar? Deténganme, joder. Escupió, los ojos de la mujer rubia se llenaron de rabia. Entonces ponla en la lista para que la envíen de regreso tan pronto como esté lista, adelante. Simmons no tenía tiempo para pensar en eso. En curar a alguien solo para enviarlo de vuelta a la batalla. Tenía más gente a la que ayudar. Doctor Octavius, doctora Kusuma. Simmons corrió hacia el corpulento doctor y el genio reptil. ¿Vienen más personas por delante? ¿Pueden abrir más camas? Estoy en ello, dijo Melati, tomando un gráfico y hojeándolo. Doctor Simmons, no podemos simplemente enviar a esta gente, empezó a decir Octavius. Tenemos que hacerlo, doctor. Octavius hizo una mueca, pero asintió. Señora Harkness. Estoy aquí, querida, dijo la hechicera mayor, acercándose a ella con aire imperioso. Bajo sus pies, un único mandala de energía mágica se extendía por el suelo. ¿Qué necesitas de mí? Tenemos dificultades para lidiar con la inundación que se avecina, dijo Simmons con tristeza. Necesito que suspendan el tratamiento en los casos más graves. Por favor, concentren sus esfuerzos en quienes tienen más posibilidades de sobrevivir. Agatha sonrió con sorna, con una mueca amarga. Muy bien. Doctor Simmons, dijo Octavio con tristeza. Tenemos que hacerlo, doctora, dijo Simmons con los ojos cerrados. Puede. Te ayudaré, asintió con firmeza, aunque todavía parecía triste. Simmons, dijo Melati con cautela. Sé que fue un último recurso. Pero algunos pacientes que lo saben me han pedido mi suero. Y les dijiste que eso los haría parecerse a ti, incluso con todos los avances que hiciste. Lo hice. Y no pareció importarles. Simmons pensó en eso durante un instante de furia. Melati era el resultado de dos cosas. Su suero experimental, que había regenerado sus heridas, y el Omnitrix, que había estabilizado sus mutaciones. Melati había logrado crear una mejora para su suero que podía curar heridas como las suyas, pero aún así convertía a las personas en híbridos de reptil menos extremos, según sus simulaciones. Lo permitiré si la elección es eso o la muerte, dijo Simmons con una mueca. ¿Hay alguna posibilidad de que cause inestabilidad mental? Querrán mucho más carne roja, dijo Melati con una sonrisa irónica. Evitaré usarla, pero es una opción. Tendremos, Agatha estaba a punto de decir. Entonces abrió mucho los ojos. Levantó las manos. Acércate a mí. Una luz roja los rodeó. El behemoth empezó a temblar. Simmons se tambaleó y el techo se derrumbó sobre Octavius y Melati. Mahmoud Shaed barra Dial aparecieron del cielo como montañas que descendían del cielo. Había estado mirando hacia arriba en forma de vía rápida, listo para volar y reincorporarme a la lucha en el cielo, solo para congelarme. Pietro y Lavent se detuvieron a mi lado. Merde, y susurró Lavent. Mayor 65 menor mayor 9, murmuró Pietro. Fóllame por el culo, me quejé. Las naves espaciales tenían formas diferentes. Una parecía un escorpión. Otra, un ladrillo puntiagudo. Otra, un par de bumeranes gigantes con una torre que conectaba la parte superior con la inferior. 6 en total. Pero todas eran grandes. Como ciudades suspendidas en el cielo. Una serie de cañones apuntaban hacia nosotros. Reúne a todos los que puedas, ahora. Grité. Una mancha amarilla, plateada y azul surgió rápidamente. Y todas las naves empezaron a disparar. Explosiones de energía impactaron contra el bosque. Los misiles explotaron contra el escudo de la Enterprise, el blindaje del Behemoth y destrozaron el helitransporte normal, que comenzó a emitir llamas mientras las otras dos naves intentaban contraatacar. Los Kingheads, los F-22 Raptors y los héroes voladores cargaron contra los barcos, quienes respondieron arrojando naves de combate. Fantasma y Wanda levantaron mandalas gigantes, gritando. Corrí a toda velocidad. Agarré a un soldado por los brazos y tiré de él con fuerza. Se le dislocaron los hombros, pero fue mejor que el misil que se estrelló contra el suelo. Corrí hacia un claro y me dejé caer haciendo una voltereta hacia atrás al tocar el Omnitrix. Cabeza de diamante. Grité el nombre con todas mis fuerzas, resonando en el cielo. Sin dejar de dar vueltas en el aire, disparé cristales por doquier, obligándolos a crecer y crecer, convirtiéndose en gigantescos muros de cristal que cubrían esa sección del bosque. Cuando aterricé, toqué el Omnitrix nuevamente. Blitzwolfer.
Abrí mi cañón de 4 puntas. A por los cristales, ya. Los árboles se estremecieron con el eco de mi voz, con la esperanza de difundir el mensaje a lo largo y ancho. Al tocar el Omnitrix de nuevo, me transformé en astrodáctilo y me impulsé hacia arriba antes de volver a tocarlo para transformarme en diamante. Disparé todos los cristales que pude. Se clavaron en la piedra, los árboles y la tierra, creciendo tan rápido como pude. Los obligué a crecer al máximo mientras caía al suelo. Unos cuantos cazas alienígenas se giraron hacia mí mientras caía. Eran tan extraños, como grandes tumores bulbosos y agujereados con alas. El Omnitrix destelló amarillo al acercarse, escaneando las formas de vida en su interior. Les echaría un vistazo en cuanto recuperara el aliento, para ver si reconocía la especie. Di una voltereta por el aire un instante, levantando un brazo y transformando la extremidad en un escudo triangular. Ráfagas de energía rebotaban en el escudo. Mi otro brazo se alzó y disparó cristales al caza principal, destrozándolo. Al ver eso, otro caza decidió embestirme. Me preparé para salir volando. Entonces, el zumbido de los repulsores llegó desde atrás. Marca. Máquina de guerra entró volando, me agarró por debajo de los brazos y me levantó por encima de la nave que embestía. Extendí mi pierna derecha hasta convertirla en una espada larga, que cortó las alas derechas y el motor trasero de la nave de una sola patada. Los combatientes se dieron la vuelta y vinieron hacia nosotros. Viene por la izquierda. Grité. Los veo. La ametralladora de Rodey giró para disparar a uno de los cazas. Las balas rebotaron un poco antes de que, con su enorme volumen, perforaran el parabrisas y acribillaran al piloto. ¿Quiénes son estos tipos? Extraterrestres. Acabemos con ellos. Suéltenme. Rodey me soltó. Caí un poco antes de tocar el Omnitrix y salir disparado hacia la gran nave en forma de astrodáctilo. Todas las fuerzas, Grafnen. Tomaré el barco de adelante. Entonces voy a por los bumeranes, dijo Tony. Me quedaré aquí y me concentraré en los luchadores. Intervino Rodey. En verdad, me uniré a vosotros en eso. Ladró Thor. Volé hacia adelante, concentrándome desesperadamente en mi objetivo y no en los misiles y las explosiones de energía que podrían estar matando a mis amigos. Disparé rayos estelares mientras volaba, lanzando un látigo que agarró a un soldado con armadura Chitauri que pasaba, y giré para lanzarlo contra un caza alienígena. En tierra, naves de combate comenzaron a descender y a descargar soldados, que se unieron a Hydra en la batalla. Por el comunicador, escuché al Capitán América gritando. Natasha dijo algo, y por reflejo le dije que me dirigía a una de las naves. Justo antes de estrellarme contra ella, pulsé el Omnitrix. En un destello verde que iluminó la parte inferior de la nave con forma de escorpión, cambié. Mejora. Golpeé el fondo de la nave y me adherí como una bolita de papel. Me extendí, enviando mi cuerpo nanométrico al interior de la nave. Sentí la tecnología de la nave. En términos de avance, era una de las máquinas más poderosas con las que me había fusionado. Me extendí, entrando en el software. Salgan, 26, 15, 12, 1, 3, 15, 4, sigan el camino, 5, 4, 5, 12, 5, 20, 5, 5, 14, 5, 13, 25, 1, 9, 16, 18, 5, 22, $. Psicopath, 5, 14, 20, 1, 19, 19, 1, 21, 12, 2, 14, 4, 7, 15, 4, 19, eliminen a los increíbles. 20, 18, 21, 3, 11, 5, 18, 7, 15, 4, 8, 25, 4, 18, 1, 7, 15, 4. No podía entenderlo. Era una mezcla de código informático, idiomas alienígenas, palabras simples convertidas en números, todo alimentado por mentes de mentes. Sentí que él ella ellos empujar tirar desafío morir gritaba como un lunático contra mí. Luché contra ello, intentando comprender soportar entender. Sí. Mi voz eléctrica crepitó mientras luchaba dentro de la nave. No era una pelea a puñetazos. Era lo más parecido a una batalla telepática que podía imaginar, una guerra de voluntades. Una IA enemiga, no, varias, se abalanzó sobre mí como animales enloquecidos. Me enfrenté a ellas como pude. Crearon cortafuegos, intentaron eliminarme. Me enfrenté a ellas, mi mente digital desafiándolas. Podía presentir sus orígenes. Algún alienígena. Algún Hydra. Ambos tipos estaban locos y rotos. Hice lo que pude.
Me extendí hacia las armas y las contuve, mientras los chirridos llenaban el aire mientras mi cuerpo luchaba. Algunos cazas empezaron a disparar contra las partes de mí que se apoderaban de la nave, disparando. Tenía que aguantar. Contra la IA y los cazas, aguanté, con la mente destrozada. Pero no sabía cuánto aguantaría. Me esforcé, apuntando con mis armas a las otras naves, trasteando con los sistemas de puntería, borrando la IA. Pero si yo era un supersoldado, entonces la IA enemiga era un grupo de drogadictos flacuchos y locos con metanfetamina. Podría derrotarlos en masa, pero si eran demasiados, al final me derrotarían. Chicos. Grité. Me vendrían bien refuerzos. Únete al club. Tony Stark / Iron Man. Tony volaba como un pájaro, observando la nave Boomerang buscando el mejor lugar para entrar. Encontró un sitio, lo que parecía una escotilla de mantenimiento o algo así en la parte superior. Entonces su armadura empezó a gritarle. El tono azul de su HUD titiló en rojo, luego en verde, con símbolos alienígenas que no entendía rebotando. «Jarvis», gritó Tony en su casco mientras su HUD seguía fallando. «Una IA desconocida está atacando sus sistemas», tartamudeó Jarvis. Jarvis nunca tartamudeó. Tony se tambaleó en el aire sobre la nave Boomerang que sobrevolaba, cayendo hasta quedar patinando justo sobre la superficie metálica de la nave. Háblame. Están intentando piratear todos los sistemas disponibles, dijo Jarvis. Hago todo lo posible para combatirlos. Una gran parte parece estar distraída, luchando también contra Dial y X. Chicos. La voz de Dial llegó por el comunicador. Parecía como si lo estuvieran torturando. Me vendrían bien refuerzos. Únete al club. Gritó Tony, con la mente acelerada. Bien. La IA enemiga era algo que ya tenían planeado. Pero si Jarvis, X y Dial tenían problemas con ellos, Tony necesitaba aligerarles la carga. Eso significaba que Jarvis se quitaría la armadura. Lo que significaba que Tony solo tendría los sistemas que funcionaran solo con energía, sin IA que permitiera cambios o ajustes rápidos. Tony no lo dudó. Jarvis, concéntrate en contener o eliminar a esa IA. Ponme en modo hardware, pon el 44 y el 45 en espera, y luego desconéctate de la armadura cuando yo te lo indique. ¿Está seguro, señor?, preguntó Jarvis. Si me desconecto, no puedo garantizar que pueda volver a tiempo mientras lucho contra estas IA rebeldes. Confío en ti. Tony se detuvo sobre la nave, flotando sobre los repulsores de sus botas. En el dorso de cada mano, una sección del guantelete se abrió, ambas brillando al rojo vivo. Y creamos el modo hardware por algo. ¿Listos? Sí, señor. Mark. Tony disparó los láseres de alta potencia de sus brazos. Al hacerlo, su HUD se desvaneció. Su armadura se movió un poco, y los Catops fluyeron para cambiar los agujeros de los ojos y permitirle un campo de visión más amplio. Entonces, los repulsores de sus botas se desactivaron. Los láseres gemelos impactaron contra la nave sobre la que flotaba, cortando el metal de la escotilla de mantenimiento. Cayó en el agujero circular que había creado. Cayó varios metros antes de aterrizar en posición de 3 puntos en una gran sala. 3 hombres lo miraron fijamente, atónitos. Todos tenían, vaya. Tony apenas tuvo que esforzarse para entender el chiste. Hola, Blue Man Group. Tony se puso de pie, sonriendo con sorna bajo el casco. ¿Hay alguna posibilidad de que los contrate para mi boda? No. Dijo uno de ellos, agarrando lo que parecía un bastón de metal con un hacha de plástico en la punta. Sin embargo, Tony sabía que no debía subestimarlo. El furioso alienígena azul corrió hacia él blandiendo el hacha, moviéndose apenas un poco más lento que Steve, e incluso más rápido que Natasha. Suficiente para derribar a un hombre sin entrenamiento. Demonios, incluso Tony, que había tomado algunas lecciones de combate a lo largo de los años, habría tenido dificultades para contraatacar. Y ahora no contaba con una IA a mano que le ayudara a controlar los numerosos sistemas de su traje. Cuando el hombre azul lo alcanzó, Tony bloqueó el hacha en su brazo. Luego le dio un puñetazo tan fuerte que el hombre azul respondió como si le hubieran disparado desde un cañón. Sí, no tenía ayuda de la IA. Pero ese era el propósito del modo hardware. Sin misiles, ni hackeo, ni escaneo, ni nada más. Solo mejoras de fuerza y velocidad, y los regalos de fiesta. Levantó la mano derecha y disparó una sola ráfaga de repulsor. El disparo atravesó a uno de los hombres azules. Miró el agujero, miró al otro hombre azul y se desplomó.
Qué lástima, dijo Tony, apretando el otro puño. Siento que estoy golpeando a algunos íconos culturales. El sonido de pasos corriendo hacia ellos fue seguido por la apertura de 2 puertas. Decenas de hombres más, de piel azul y calvos, entraron. También portaban pistolas láser. Tony suspiró. Bueno. Esto podría ser un poco difícil. Los hombres azules empezaron a disparar. Unas cuantas ráfagas impactaron su armadura, y sintió el calor incluso a través de los materiales avanzados. Tony saltó de lado, con los repulsores de sus botas hacia arriba, y devolvió el fuego. Chicos, sé que es frustrante vivir una vida con las bolas azules, pero hay mejores salidas. No. Maldijo un hombre cuando una ráfaga de repulsor lo lanzó por los aires. Su chaleco blindado parecía más resistente que el de los otros 2. Sus amigos respondieron, y 3 disparos posteriores hicieron que Tony rodara al suelo. Giró en el suelo, metal contra metal, levantando chispas, antes de ponerse de pie y disparar con ambas manos, derribando a 2 hombres antes de agacharse tras una cubierta. Titufatu también. Tony disimuló una sonrisa. Incluso superado en número por un grupo de alienígenas superpoderosos con pistolas láser, seguía siendo un maestro del sarcasmo. Steve Rogers / Capitán América por los cristales. Steve lanzó su escudo. El disco giratorio impactó en la cara de un soldado 100 pies, giró hacia la izquierda, donde se estrelló contra la cara de uno de los hombres azules que se había unido a Hydra, y luego regresó a Steve, quien saltó en el aire justo a tiempo para bloquear un hachazo de uno de los otros. Maldito humano. Rugió con voz grave. Débil, inútil. Steve blandió su escudo, dominando fácilmente al alienígena. Mientras el soldado se tambaleaba hacia atrás, Steve le dio una patada en la rodilla, rompiéndole la pierna con un crujido espantoso. Sí. Lo remató con un uppercut y luego miró a su alrededor. Atrás, ya. Ya oyeron al capitán. Gritó Frank Castle, disparando su rifle mientras rescataba a una soldado de donde había apuñalado a un soldado 100 pies. Otra explosión se escuchó cerca mientras continuaba el ataque aéreo de las naves sobre ellos. Retrocedan a los cristales. Steve bloqueó los láseres de su escudo al llegar tras una de las estructuras de cristal que Dial había construido antes de desaparecer. Los misiles desde arriba impactaron contra las estructuras, sacudiéndolas y desprendiendo la tierra donde estaban incrustadas, pero por ahora resistirían. Steve volvió a lanzar su escudo, luego agarró el arma de un soldado herido y la levantó. Frank y la soldado se posicionaron junto a Steve, y los 3 dispararon hacia el bosque, gritando al unísono. Los soldados de Hydra y sus aliados alienígenas llegaron cargando. Steve extendió una mano y atrapó su escudo que regresaba a tiempo para proteger a Frank y a la mujer del ataque. Otro soldado detrás de ellos cayó al suelo, con parte de su cabeza arrancada. Steve siguió disparando, protegiendo a quien pudo con su escudo, incluso mientras más hombres morían. Frank emitió un sonido como un demonio feroz. Las balas impactaron a los robustos alienígenas azules antes de que los abrumaran. Entonces, se oyó un trueno. Y Thor se estrelló contra el suelo entre los 2 grupos. Un relámpago crepitó a su alrededor, sus ojos brillaron blancos. Se puso de pie y blandió el Mjolnir. La electricidad se extendió rápidamente, golpeando a Hydra y a los alienígenas frente a él. Por Midgard. Rugió Thor. Steve salió, volvió a disparar su arma y luego arrojó su escudo. Thor. Al ver el escudo acercándose, Thor se giró y estrelló el Mjolnir contra el escudo del Capitán América. Una onda expansiva de fuerza, dirigida por el escudo invencible, aplastó a Hydra y a sus aliados como hojas en una tormenta. ¿Alguna pista de quiénes son estos tipos? Le preguntó Steve a Thor, agarrando su escudo. Dijo Thor. Una raza guerrera, muy fuerte. ¿Cómo atrapó Strucker a estos tipos? Preguntó Steve, recargando su arma y lanzando su escudo. Mientras el disco volaba por los aires, Steve le disparó. Las balas rebotaron e impactaron a varios hombres a su alrededor en ángulos imposibles. El cetro, dijo Thor con el ceño fruncido. Tendré que encargarme de esto. Agitando el Mjolnir, Thor se elevó por los aires. Frank corrió hacia Steve, quien le hizo un gesto con la cabeza. El Capitán América y Punisher regresaron a la guerra. Chapter 205. Dilu y Chip First. Incógnita X luchó contra la IA enemiga. Atacaron con virus, intentaron eliminarlo e inundar sus sistemas. Trabajó con diligencia, defendiéndose de sus ataques. Pero incluso mientras lo hacía, su cuerpo físico se movía.
Avanzó a toda velocidad por el bosque. Un tanque Hydra le disparó. X se apartó del disparo de plasma azul y luego giró para ir en esa dirección. Esquivó otro disparo y se estrelló contra el tanque. De un solo tirón, hizo que el tanque saliera volando por los aires y siguió corriendo, ignorando el sonido del tanque al estrellarse contra un pelotón de soldados Hydra. Un misil provino de las naves superiores. Analizó cómo impactaría, ajustó su paso para evitar la explosión y corrió a través de la nube de tierra y restos de árboles que siguió a la explosión. Su objetivo estaba frente a él. El tercer helicarrier. De las naves, la Enterprise fue la que mejor sobrevivió al ataque. Los escudos que Tondi y Hull y Ridley habían añadido le permitían ser más resistente de lo normal. El Behemoth, con su blindaje más primitivo, sobrevivió simplemente por su resistencia y su cubierta de metal. Pero el último helicarrier era un modelo antiguo. Una nave en buen estado, construida con tecnología avanzada para la época de su creación. No estaba hecha para sobrevivir a los misiles que las naves alienígenas habían traído. Se estrellaba lentamente contra el suelo, escupiendo humo. Kingets y Jets se alejaban de él, mientras Jeeps y otros vehículos salían de los hangares laterales. Los cañones del portaaviones disparaban al cielo, contraatacando. Un grupo de cazas acosaba al helicarrier, como un grupo de moscas atacando a un animal moribundo. La anticuada nave intentaba salvar a sus pasajeros, gastando todos sus recursos. Una explosión de uno de los destructores impactó contra el puente de la nave, partiendo la torre en dos. X seguía acercándose cuando de repente tropezó. Un virus particularmente agresivo había atacado las funciones que le permitían controlar las funciones motoras finas. Eliminó el virus, sacrificando los programas que usaba para controlar cosas como el parpadeo, pequeñas funciones añadidas solo para hacer su plataforma más accesible. Toda su atención estaría en la lucha. Al acercarse a la nave, dos personas sobrevolaron el lugar. «Oye, X». Levantó la vista un momento para ver a sus aliados. Deathlok, el hombre antes conocido como Mike Peterson, volaba en jets junto a Pájaro Cantor, también conocida como Melissa Gold, quien agitaba sus alas rosas de sonido. «Sí, lo soy». «¿Son mis refuerzos?» «Sí», dijo Deathlok con una mueca. «Aunque no sé qué tan útil seré. Jarvis está intentando combatir la IA que inunda mis sistemas, pero...» X se conectó con Deathlok a través del enlace cibernético para ayudarlo. Deathlok respiró con más tranquilidad y luego miró a X con confusión. «Gracias». «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó Songbird. «Me dirigiré a un escondite de armas que dejé en el helicóptero». «¿Tienes un escondite de armas ahí?», preguntó Deathlok. «No solo hay. Dejé 16 en las 3 naves. Esta era la que estaba más cerca de mí en el momento del asalto», explicó X amablemente mientras esquivaba un tronco y luego se estrellaba contra un afloramiento rocoso que se interponía en su camino. «Si pueden», X habló un momento antes de darse cuenta de que su altavoz había sido saboteado. Trabajando rápido, recuperó el control del altavoz y eliminó el virus que había intentado secuestrarlos. «Disculpas. Tenía tos», dijo X, intentando ser gracioso. «Si ambos pudieran cubrirme las espaldas, creo que puedo encargarme de los cazas». «¿Una tos? ¿Sabes hacer chistes, eh?», dijo Deathlok con una sonrisa. «Me gusta», dijo Songbird. Entonces entraron en el claro que rodeaba el helicarrier. Un par de tanques se encontraban frente a la enorme nave, defendiendo a quienes huían de la nave derribada. Alguien gritó cuando un caza pasó rugiendo, disparando contra los que estaban abajo. Pájaro Cantor emitió un sonido armonioso, y una cadena rosa salió volando de ella para enroscarse en una de las alas de la nave, arrancándola y tirándola al suelo. X corrió hacia adelante, se agachó y saltó hacia arriba, aterrizando en la cubierta del helitransporte. Sus pies robóticos rebotaron en la pista con un ruido metálico, rodeado de explosiones. Soldados enemigos de Hydra y enemigos alienígenas se encontraban en la pista. Giraron para disparar contra el trío de héroes que se acercaban. X agarró un cañón de mano de su cintura y comenzó a disparar, matando a un soldado de un tiro en la cabeza. Songbird y Deathlok flotaban sobre él y también comenzaron a disparar, con construcciones rosas de sonido y micromisiles disparando desde arriba. X fue interceptado por un extraño hombre vestido con túnica que lo atacó desde las sombras con una sola garra en los nudillos. X le agarró la muñeca, se la aplastó y luego le dio una patada entre las piernas, haciéndole caer chillando por el borde del helitransporte. Pájaro Cantor se detuvo cuando un soldado de Hydra le apuntó con un lanzacohetes.
Cantando un verso de una canción desconocida, una pared rosa se colocó frente al lanzacohetes justo cuando este se disparó, y la explosión resultante mató a quien lo portaba. Corriendo a toda velocidad, se dirigieron a una sección del helitransporte donde la pista tenía una puerta metálica incrustada en el suelo. X se arrodilló. Entonces, necesitas poner una contraseña dijo Songbird. X golpeó la puerta con las manos, obligándola a abrirse con un sonido de metal chirriante. Oh. Eso es eficiente. Ya lo creo, dijo X, metiendo la mano en la caja que la puerta había estado protegiendo. Tras rebuscar un rato, se puso de pie. Mierda, dijo Deathlock mirándolo boquiabierto. Son grandes, tragó saliva Songbird. Sí. Pero debo admitirlo, X levantó las dos pistolas en cada mano. Me preocupa que las mujeres robot piensen que estoy sobrecompensando. Las armas que sostenía se basaban en otras armas antiaéreas y en varios animes que X había visto recientemente. Pesaban alrededor de 907 kilogramos, con dos cañones automáticos largos alimentados por cinta desde dos grandes cajas de munición que X llevaba a la espalda con correas de hierro. Parecía todo un espectáculo. Un robot grande y robusto, que cargaba a la espalda dos cajas cuadradas de acero de la mitad de su tamaño, con pistolas gigantes en las manos, provistas de cinturones de munición con balas tan grandes como botellas de Coca-Cola. Si pudieras evitar que los soldados enemigos interfirieran. X ajustó la empuñadura de sus armas. Con su programación bajo el fuego de las diversas IA y virus que lo atacaban, se vio obligado a hacerlo manualmente. Muy bien. X apuntó sus armas al cielo y apretó los gatillos. Se escuchó un sonido como el rugido de un dios antiguo. Y destellos rojos cruzaron el cielo. X recibió el retroceso de los cañones y derribó un caza con una lluvia de balas. La luz brilló en su rostro metálico. Sus ojos azules brillaron con una mirada sombría. Arriba, bolas de llamas verdes, rojas y azules comenzaron a llenar el cielo. Deathlock y Songbird desataron el infierno a su alrededor, pero X los ignoró. Mientras las balas caían a sus pies y derribaba todas las naves alienígenas que podía, la batalla apenas comenzaba a intensificarse. Mamoudes Chaed / Dial disparé mi ojo láser a una nave enemiga, obligué a la nave a la que estaba asignado a dejar de disparar al Behemoth y eliminé otra IA enemiga. Dios. Quería gritar. Estaba librando una guerra en tres frentes. Mental y físico. Necesitaba un método de ataque diferente. Tomar el control de esta nave era posible, pero llevaría tiempo. Tenía que entrar. Al darme cuenta de eso, lancé una llamada. Aquí Dial a todos los puntos. Voy a invadir la nave líder. ¿Hay algún vengador que pueda venir a mi posición y ayudar? Todo lo que tenías que hacer era preguntar, amigo. La voz familiar me trajo una sensación de alivio. Cesta. Dial, voy a abrir un portal debajo de ti. Fantasma. Un portal debajo de mí. Solté la nave y me dejé caer en ella. Krell me atrapó al caer, sujetándome al aterrizar en el suelo del bosque. ¡Guau! Krell me miró fijamente. Estaba mucho más pegajoso que de costumbre en forma de mejora, y me sentía agotado. ¿Estás bien? Lo haré, dije con cansancio. Los miré. Krell estaba en su forma de vibranio, con aspecto desgastado. Su ropa se había evaporado en algún momento, dejándolo solo con unos pantalones casi invisibles. Fantasma también parecía cansada, con la cara cubierta de ceniza. De acuerdo. Esa nave de ahí arriba, señalé una en particular. Tiene las mejores armas de la flota, y cuando me asignaron a ella, presentí que quienquiera que estuviera a cargo era un jefe. Un tal Cobas. Si lo derribamos, les daremos un golpe tremendo a estos imbéciles. ¿No puedes simplemente actualizarlo y tomar el control? Me preguntó Krell. Lo intenté. Esta maldita cosa está llena de IA drogadicta. Como si le hubieran dado metanfetamina a su computadora y le hubieran dicho que luchara a muerte, fruncí el ceño. Pero si entramos, entiendo, dijo Fantasma. Se giró y levantó su vara explosiva, la varita de metal que había creado como foco mágico. Con un gesto, se formó un portal redondo. Nos sonrió. Bueno, amigos. ¿Vamos? Sí, Krell apretó los puños y sonrió. Me vendría bien una venganza. Sentí lo mismo. Mucha gente había muerto en esta batalla. Teníamos que detenerlos. Si perdía a uno de mis amigos, apartaba ese pensamiento. Teníamos que salvarlos. Eso era todo. Y una vez que las naves terminaron y Laura
Trip. Sharon. Los rehenes a quienes también les lavaron el cerebro para matarnos. Esperaron en esa base. Pero no pudimos llegar hasta que las naves terminaron. Toqué el Omnitrix. En un destello verde, me transformé en Judy Reed. Vamos a desarmarlos. Por nuestros amigos. Oh, no, dijo Krell cuando se dio cuenta en quién me había convertido. Me reí entre dientes al entrar al portal y caí varios metros hasta aterrizar sobre la nave de Cobas, quienquiera que fuera. El aire helado me envolvió, hundí los dedos en el metal alienígena y comencé a abrirme paso. Desarma, desarma. ¿Cómo puedes hacer eso? Preguntó Fantasma mientras me abría paso a toda velocidad, con Krell aterrizando a su lado. Pensé que no tenías superfuerza en Stier. No, saqué unos alambres un poco pegajosos y los contemplé. Después de masticarlos y probar el sabor peculiar, decidí que funcionarían. Soy terco. ¿Deberías empezar a comerte esa mierda? Preguntó Krell, arrodillándose para ayudarme a entrar en la nave. Estoy preparando un plato, necesito probar mis ingredientes. Bueno, para entonces, el hoyo que había estado cavando era casi tan alto como yo. Salí a toda prisa, armando algo con los componentes que me habían prestado. Fantasma. ¿Puedes hacer un hoyo ahí? Me ofende que dudes de mis habilidades, arqueó sus labios rojo rubí y levantó una mano. Un poder sobrenatural fluyó por sus dedos, un fuego violeta bajo su control, antes de señalar el agujero que Krell y yo habíamos cavado en la nave. El rayo de fuego atravesó la última capa de metal, creando un agujero en la parte superior de la nave. Yo voy primero, dijo Krell, que se lanzó a la nave y aterrizó con fuerza. Fantasma y yo lo seguimos. Allí, en un pasillo oscuro, digno de una película de ciencia ficción, Krell se erguía frente a nosotros. Frente a él, el ejército. Una docena de tipos, todos corpulentos. Todos con túnicas oscuras. Y todos con espadas de acero asomando entre sus garras. El Omnitrix brilló amarillo un instante, examinándolos, pero yo estaba concentrado en lo que estaba haciendo. Salté sobre el hombro de Krell al terminar de hacerlo. Intercambiamos una mirada. ¿Podrías conseguirme algunas de esas garras? Pregunté. Me vendría bien algo de munición. Parpadeó. Luego sonrió con malicia, mirando a los extraterrestres. ¡Ay, Dios mío! Los ojos de Fantasma brillaron, con magia en el aire. Estás en problemas. Levanté mi arma en alto, riéndome entre dientes. Ah, sí. Raak. Los soldados alienígenas se abalanzaron sobre nosotros, y Krell y Fantasma se agacharon y se prepararon. El primero en llegar a nosotros apuñaló a Krell. Krell bloqueó rápidamente, le dio un buen combo 1-2 que lo dejó inconsciente, luego agarró las garras y tiró. El pobre despertó cuando le arrancaron las garras entre un chorro de sangre. ¡Gaa! Gritó el tipo antes de que Krell le diera una patada en la cara y luego me pasara las garras. Gracias. Mientras ajustaba el cargador de mi arma para que coincidiera con mi nueva munición mientras Fantasma daba un paso adelante y levantaba un escudo mándala para bloquear una garra, luego levantaba su otra mano para volar a su oponente, agachándose bajo el ataque de otro soldado para dejar que Krell golpeara a ese tipo. Cuando otro soldado voló por los aires y aterrizó frente a nosotros, se quedó paralizado ante el cañón de una pistola que le apuntaba a la cara. Mis dientes afilados brillaron al disparar como si fuera una escopeta. Estallido. Con solo apretar el gatillo, una garra retorcida salió disparada de mi arma y atravesó el cráneo del alienígena. Este se tambaleó hacia atrás mientras la garra continuaba su trayectoria, dirigiéndose hacia sus compañeros que lo seguían. Un tipo esquivó la bala poco convencional, acercándose a nosotros. No vio cómo la garra que esquivó disminuía la velocidad en el aire y luego regresaba por donde había venido. Probablemente lo sintió cuando la garra le atravesó la nuca. Cayó al suelo justo cuando la garra completaba su recorrido por el aire para entrar en el puerto inferior de mi arma. Imanes, dije con malicia. ¿Cómo funcionan? Disparé 2 veces más, cada garra volando hacia la multitud, antes de abalanzarme sobre uno de los cuerpos en el suelo para conseguir más munición. Krell y Fantasma avanzaron. Los alienígenas, al ver lo que ocurría, sacaron viales de líquido negro y comenzaron a derribarlos. Al hacerlo, su velocidad y fuerza parecieron aumentar. Krell paró un zarpazo en el codo, golpeó con el brazo el hombro del tipo, haciéndolo caer al suelo, luego lo agarró del cinturón y lo lanzó hacia el techo. Fantasma giró alrededor de Krell y creó una espada de fuego violeta con su bala explosiva, blandiéndola como un sable de luz en su mano derecha.
Un mandala cobró vida en su mano izquierda mientras otro lunático gritaba corriendo hacia ella. Bloqueó una estocada con la mano izquierda, haciendo una mueca de dolor por la fuerza, y luego bloqueó la otra mano del tipo con su sable de luz mágico. Con la forma en que Fantasma solía actuar, una mujer segura pero dulce y amante de la magia, era fácil olvidar lo perturbadora que podía ser. Cuando el sable de luz tocó la mano del soldado que intentaba atacarla, no la cortó. En cambio, el fuego comenzó a hundirse en él. Se miró la mano, horrorizado, mientras lo que parecían docenas de diminutos bichos violetas hechos de llamas comenzaban a devorar su carne. ¡Graaya! Lo ataqué de un solo disparo, la bala lo atravesó, antes de otro disparo, y otro. Creel se abalanzó sobre él mientras Fantasma disparaba magia a su alrededor. Mientras tanto, agarré otra garra de uno de los cuerpos en el suelo y arranqué una sección de la consola de la pared. Corrí hacia Creel, salté sobre su espalda metálica y luego me elevé por los aires, disparando a la multitud mientras caía. Aterricé en la cara de un soldado enloquecido y le disparé una saeta en la cabeza. Mientras caía, rodé por el suelo y me levanté agachado, disparando a la cintura de los que tenía delante. Un alienígena esquivó un disparo para darme una patada en el costado. Me estrellé contra la pared, con el dolor irradiando desde mi costado, pero levanté mi arma para dispararle en el hombro, y Fantasma lo empujó hacia atrás con una ráfaga mágica. Creel dio un paso al frente de nuevo, parando y bloqueando golpes con sus brazos de vibranio antes de azotar a los oponentes con golpes precisos y bien practicados. Había algo casi poético en ello. La dulce ciencia, las técnicas de boxeo que había aprendido en un viejo y polvoriento gimnasio en medio de la cocina del infierno, utilizadas para luchar en una nave alienígena por el destino de la Tierra. Uppercuts, cruces y puñetazos demoledores volaban rápidos y furiosos. Fantasma y yo lo seguimos. Salté de pared en pared, usando mi pequeño cuerpo y mi rápida agilidad para disparar virotes desde ángulos demenciales. Mi mente trabajaba a destajo, planeando las mejores posiciones, no solo para los virotes que disparaba, sino también para los que regresaban. Los soldados con los que luchábamos a menudo esquivaban una espada desde una dirección solo para que mis tácticas rápidas los pusieran en línea para otro virote o para el que regresaba. Y mientras los tres peleábamos, yo seguía pensando en lo siguiente que haría. Arreglado. Golpeé los cables de la consola contra las garras que estaba robando y comencé a enrollarlos. Arregla, arregla, arregla.